Bueno, aquí ya vamos dando inicio. Muy buenas tardes a todos. Ya estamos dando inicio al webinar. En este momento se han conectado 33, 34 participantes. Con esto ya vamos a iniciar oficialmente. Muchas gracias a todos por su participación, por acompañarnos. Bienvenidos a este webinar llamado Aciertos y Desaciertos en la aplicación de gestión híbrida de proyectos. Mi nombre es Diego Flores. Ahorita más adelante pues vamos a presentar a los panelistas. Lo que tenemos preparado para esta sesión, aquí está la agenda. Entonces tenemos punto 1, vamos a hacer una introducción. Después vamos a hablar de marcos híbridos. En esta parte vamos a hablar un poquito de la teoría, muy rápidamente en qué consisten los marcos híbridos para que homologuemos digamos que el conocimiento. Después entraremos ahí sí a la conversación con los panelistas. En unos momentos los presentaré. Después de la conversación con los panelistas, haremos un complemento al conversatorio donde consolidaremos algunas ideas, revisaremos algunas preguntas y demás. Y al final, quinta sección, un cierre. Aquí vemos un mensaje importante a la derecha. Si surgió alguna pregunta, por favor escríbanla usando la funcionalidad de preguntas y respuestas o Q&A para los que tengan la interfaz en inglés. Preguntas por el chat, no vamos a poder visualizarlas. Tienen que ser preguntas en la sección preguntas o respuestas o Q&A. Debería aparecerles el botón en su interfaz de usuario de Zoom. Bueno, esta charla está patrocinada y organizada, voy a devolverme aquí un poquito, por Sistemas Expertos y Planesware. Más adelante, pues en esta parte introductoria les voy a contar un poquito al respecto. Damos inicio entonces con la sección de introducción, sección 1, acerca de Sistemas Expertos. Bueno, Sistemas Expertos, uno de los patrocinadores y organizadores de este webinar, es una compañía de consultoría en gerencia organizacional de proyectos. Proveemos soluciones alrededor de la gestión de proyectos, desde la consultoría, montaje de PMO, definición metodológica, hasta la implementación de herramientas de software que soporten todo eso, toda esa metodología. Y adicionalmente, pues proveemos entrenamiento y capacitación. Para más información, aquí está el enlace, sistemasexpertos-almedio.com. Y el otro patrocinador es Planisware. Planisware es una compañía a nivel mundial que provee soluciones informáticas para gestión de proyectos. Tienen dos productos que están catalogados como líderes en los cuadrantes de Gartner y Forrester. La idea es que estamos trabajando Sistemas Expertos, Planisware y For Results, es otro partner, para empezar a aplicar prácticas, o mejor dicho, a fortalecernos en temas de gestión de proyectos en las diferentes industrias y compañías a nivel de Latinoamérica. Entonces estamos creando esa sinergia para cubrir los Andes, Suramérica, Brasil, y pues obviamente a nivel mundial con Planisware. Para mayor información sobre Planisware, aquí también les dejo la página www.planisware.com. Bueno, aquí ya tenemos información de los panelistas, entonces los presento. Nos acompañan Luis Asdrúbal Carmona, consultor experto en enfoques híbridos. Nos acompaña Ivo Herber, Head of Project Management. Ricardo Junco, facilitador, conferencista y docente. Y quien les habla, Diego Flores, consultor senior de PMO en sistemas expertos. Yo voy a actuar como moderador de la sesión. Aquí digamos que las estrellas del show son Luis Asdrúbal, Ivo Herber y Ricardo. Aquí en la diapositiva pues vemos el perfil de cada uno, la trayectoria, certificaciones y demás. Y digamos que algo muy interesante es que tenemos de todo un poco, ¿sí? Tenemos sector de industria, sector de academia, tenemos certificaciones en el mundo de, waterfall o tradicional, como por ejemplo la PMP. Tenemos también certificaciones en el mundo ágil, ¿sí? Tenemos certificados de Scrum. Además de eso, por ejemplo, Ivo y Ricardo han trabajado muy de la mano con el PMI como voluntarios. Entonces creo que tenemos una mezcla interesante
y mucho conocimiento que aprovechar en esta sesión. Entonces, bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por su participación. Con eso entonces finalizamos la sección introductoria, ¿sí? Ya hablamos acerca de sistemas expertos, de Planisware, los panelistas. Antes de empezar a conversar con nuestros panelistas, que esa es la sección 3, vamos a hablar desde la teoría de marcos híbridos. Aquí Luis Asdrúbal, tenemos el honor de escucharlo desde su perspectiva académica, teórica e incluso también en algunos puntos práctica. ¿Qué son los marcos híbridos? Porque se puede entender cualquier cosa, ¿sí? Entonces la idea es escuchemos a Luis, homologuemos el conocimiento y ya posterior a eso realizamos el panel y el conversatorio. Entonces Luis, aquí somos todos tuyos. Muchas gracias, Diego. Buenos días para todos o buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Muchísimas gracias por venir a este webinar y vamos a comenzar. Como lo decía Diego, vamos a dar como un esquema general para ubicarnos en lo que es gestión híbrida de proyectos o gestión de proyectos híbridos. Primero que todo, esto es nuevo, la gestión híbrida es nueva. La verdad, no, desde hace mucho rato se viene hablando de ella. El PMI inclusive en algún momento, 2017, 2018, sacó una publicación en la cual hacía como una revisión de que estos enfoques en qué medidas se están aplicando. Y miren que por allá hace 4 años o 5, los híbridos ya tenían una participación importante en la gestión de proyectos. Entonces esto no es tan nuevo. Y de hecho han venido ganando importancia al punto que justamente en el PMBOK 7, la edición del año pasado, ahí el PMI está diciendo, venga, todos los gerentes de proyectos y sus equipos ya deben manejar no solamente un enfoque, sino los 3, predictivo, adaptativo e híbrido. Entendamos, ahorita les mostramos un mapa, el predictivo como esa forma tradicional, waterfall, cascada, y la parte adaptativa, donde entra todo lo que es agilismo y todas sus posibilidades. Entonces, ¿la gestión híbrida es nueva? No, ya se viene trabajando desde hace muchos años. Es importante, es vital y de hecho hasta en la certificación como PMP ya te van a empezar a preguntar sobre proyectos híbridos. Diego, por favor, pasamos. Listo. Muy bien, entonces para que tengamos un mapa de los términos, aquí tenemos una diapositiva. Primero quiero aclarar algo, ¿qué es lo que pasa? La gestión híbrida, si usted lee el PMBOK 7, no es todavía un estándar desde el PMI. Hay muchas publicaciones, gente que viene hablando de este tema hace mucho rato y cada uno empieza a darle como el nombre que considera. Entonces aquí tenemos como un mapa que nos ayuda a entender los diferentes términos que nos podemos encontrar. Desde la parte predictiva tenemos lo que se ha llamado waterfall, tradicional, cascada, sistema clásico y entre comillas y tachado, metodología PMI, que mucha gente acuñó ese término a la forma de trabajo predictiva. ¿Listo? Y por el otro extremo tenemos la parte adaptativa, donde ahí sí tenemos una diapositiva o esa imagen ahí es muy diciente de todo el conjunto de elementos que rodean el sistema adaptativo. Por ejemplo, usted trabaja Scrum, que es la más conocida, pues deberá entender que eso está permeado por Lean, Kanban y Agile, pero hay muchas otras herramientas que trabajan ese sistema. Eso todo lo vamos a conocer como el sistema adaptativo. De hecho, es importante aclarar que el PMI le da esos nombres a estos elementos. El enfoque predictivo, ellos no dicen ni waterfall ni cascada, dicen enfoque predictivo y a lo demás lo llaman, pues a la otra parte, el enfoque adaptativo. Y entonces lo híbrido se entiende inicialmente como una combinación del mundo predictivo y del mundo adaptativo. En la parte híbrida, como les decía, hay muchos términos que no están estandarizados, que cada quien empezó a utilizarlo dependiendo de cómo iba explicando su visión de la gestión híbrida y tenemos diferentes términos. El primero, por el que yo lo conocí, es Hybrid Project Management y ya en español, pues gestión híbrida de proyectos. Pero aparecen otros términos que son hasta curiosos, o Agile, que es básicamente la combinación de Waterfall y Agile, o Agileful, o Hybrid Agile. Hybrid Agile es, por ejemplo, un término utilizado por el PMI. De todas maneras, en general, lo que se conoce o se maneja como gestión híbrida es
la combinación de predictivo y adaptativo. Sin embargo, una combinación híbrida, pasa por favor, Diego. Una combinación híbrida puede ser predictivo con predictivo, predictivo con adaptativa, que es la más, digamos, llamada a ser una verdadera gestión híbrida de proyectos, o una adaptativa, que es un Scrumban, que algunos lo manejan así. Sin embargo, vuelvo y aclaro que estos términos todavía no están estandarizados, por lo menos yo no he encontrado esa estandarización de términos para asegurar cuál es el correcto, pero para concluir, una opción híbrida es cualquier combinación predictiva, adaptativa o adaptativa. Sin embargo, la que vamos a entender, la que más vamos a manejar como una gestión híbrida es predictiva y adaptativa. Devuélvete por favor, Diego, para que nos quede la imagen. Es esa imagen del centro que está ahí marcada como híbrido. Esa nubecita azul es la que enfoca los elementos de gestión híbrida y qué es lo que más se maneja y sobre lo que más se escribe, cómo combinar esos dos mundos y hacerlos convivir en un proyecto o en una organización. Y ya para terminar, exacto. Y ya para terminar, por favor, entonces, ¿qué es lo que pasa? Un primer acercamiento para entender si un proyecto se puede hibridar. Bueno, por allá, aquí hay algo importante, aquí en el chat me sale algo. Bueno, listo, me están aclarando que efectivamente dije algo que la persona considera que está muy bien. Bueno, aclaro, un primer acercamiento para ver si un proyecto, digamos, a utilizar un término bien raro, se permite hibridar, es decir, permite la combinación en un mismo proyecto de dos elementos, es clasificar el proyecto. Hay varias formas de clasificarlo. Por ejemplo, si tenemos una forma de ver la frecuencia de entregas que se espera del proyecto y la frecuencia de los posibles cambios, entonces tenemos diferentes ciclos de vida. Ahí vamos a tener predictivo, iterativo, incremental y ágil. Los proyectos que casen en el cuadrante que se llama incremental y el cuadrante iterativo son los más opcionados a recibir una gestión híbrida, porque van a tener un elemento bien definido y otro elemento con algo de incertidumbre. Entonces esos que tienen una combinación de un pedacito de incertidumbre y algunas partes están muy definidas, unos requisitos muy claros, esa combinación hace que uno pueda aplicar gestión híbrida de proyectos. Sin embargo, cualquier proyecto puede recibir elementos del otro mundo, pero vuelvo y aclaro, los que más se prestan, donde va a ser más evidente el uso de una gestión híbrida, es la parte incremental y la parte iterativa. ¿Listo? Entonces, conclusión, una recomendación. Cuando usted piense si un proyecto se puede hibridar, la respuesta la tiene el proyecto. Y eso, pues hay diferentes formas de clasificarlo. Una de ellas es, por ejemplo, esta matriz. La matriz que relaciona la frecuencia de entregas y la frecuencia de cambios. Hay otras posibilidades como la matriz de Stacy y filtros de idoneidad que le pueden ayudar a uno a revisar si un proyecto se puede o a un proyecto se le puede aplicar gestión híbrida. Y para concluir, la primera respuesta la va a tener el mismo proyecto. ¿Listo? Esos es básicamente los conceptos en general que rodean la gestión híbrida de proyectos y un acercamiento a cómo clasificar un proyecto para ver si se permite hacer la hibridación. Y obviamente eso tiene pues muchos componentes, hay que revisar muchas más cosas, pero ya deja el abrebocas para que, digamos, sigamos revisando este tema que empieza a imponerse en la gestión de proyectos. Eso Listo, sería todo Luis. por mi parte, Diego. Luis, muchísimas gracias. Muy Gracias a vos. importante esta introducción. Este cuadro de acá, esta matriz, yo creo que es la clave. Entonces, importante estos dos ejes, frecuencia de cambios y entregas. Diego, Gracias, Luis. ¿puedo Señor. construir algo encima de lo que Luis ya dijo? Sí, señor. Dale. Primero, antes de nada, Luis, muchas gracias, muy chévere. De los términos que has puesto en una de los slides, has hablado de Agile Fall o has hablado de Agile. Yo creo que es muy importante que tengamos mucho cuidado con esos términos porque he visto que esos términos pueden ser objeto de mucha burla.
Entonces, esos términos también son usados en muchos momentos donde uno quiere decir híbrido no funciona. Mira con qué términos han venido a explicarnos el modelo híbrido. Entonces, esos términos podrían en ciertos círculos estar asociados a burla. Entonces, tenemos que tener cuidado con el uso de esos términos. Es lo único que quería decir sobre tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Ivo. Listo, gracias, Ivo. Vamos a pasar a la sección 3, que es la conversación con los panelistas. Y bueno, recuerden, si surge alguna pregunta, escríbenla usando en la sección de preguntas y respuestas Q&A. Aquí, por ejemplo, tenemos una de Jensi Tatiana. Dice, buenas tardes. He escuchado a varios gerentes de proyectos que las metodologías ágiles se volvieron una moda y se usan en cualquier tipo de proyectos esperando que esta metodología salve sus proyectos, como si esa moda fuera la receta para salvar cualquier proyecto. Aquí viene la pregunta de Jensi. ¿Considera que es mejor enfocarse en el nombre de la metodología o en los objetivos establecidos? ¿Qué opinan sobre eso? Definitivamente, los objetivos son los que uno tiene que perseguir. O sea, la gracia de un Ricardo, proyecto son los objetivos. creo que Ricardo con su mano también está de acuerdo, ¿cierto? La 2, los objetivos establecidos. Y eso se conecta con lo que ahorita mencionaba Luis e Ivo sobre quién tiene la respuesta de cuál es la mejor forma de hacerlo, el mismo proyecto. ¿Sí? Listo, gracias Jensi por la pregunta. ¿Puedo agregar acá también un puntico adicional? Sí, Yo creo señor. que lo más importante es qué es lo que quiere el negocio, qué quiere el dueño y qué quiere la alta gerencia. ¿Sí? Y nosotros como los gerentes de proyectos o los Scrum Masters o depende cómo nos llamamos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro vocabulario. Entonces, cuando nosotros hablamos entre nosotros, súper chévere, podemos hablar de frameworks, de métodos, de todos los términos que vamos a usar hoy, pero importante cuando hablamos con el negocio, no deberíamos usar ese vocabulario. A ellos no les importa si se llama agile, si se llama híbrido, si se llama predictive, cero. Esa conversación no deberíamos conversar con ellos, sino cuáles son los objetos de negocio, los KPIs, lo que queremos lograr, cuáles son los objetivos del proyecto. Allá debería centrarse la conversación. Listo, chévere Ivo, muchas gracias. Bueno, esa fue una pregunta así que nos llegó en paracaídas. Eso es la idea, que esto sea un conversatorio, no un guión. De todas formas, aquí tenemos unas preguntas que también van a guiar la conversación. Voy a empezar con la primera de ellas. Entonces, señores, Ivo, Ricardo, Luis, ¿cómo han aplicado el concepto de híbridos en sus proyectos? ¿Podríamos decir que la aplicación de híbridos consiste en utilizar una mezcla de lado y lado y aplicarla dependiendo del proyecto? Ricardo, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Mucho gusto. Bueno, ¿cómo aplicarlo en los proyectos? ¿Cómo lo he aplicado en los proyectos? La verdad es que el conjunto de herramientas que tenemos, tanto en ágil como en predictivo, no deja de ser un conjunto de herramientas. Nosotros, como un técnico de mantenimiento o como un mago, tenemos una bolsa o una caja de herramientas y realmente lo que debe primar es cuál es el valor que esperamos del proyecto. Si lo que nosotros esperamos del proyecto se puede lograr con una combinación, que pueden haber distintas combinaciones, porque aquí estamos hablando solo del método, pero hay que incluir en el híbrido también si el estilo de liderazgo es parte del híbrido o si el seguimiento y los indicadores son parte del híbrido. Entonces, realmente, ¿cómo lo he aplicado? El maletín de herramientas del mago y de ahí se saca lo que se necesite, porque es posible que para acelerar un mes de una fase de un proyecto predictivo sea conveniente que nos alineemos todos a unas reuniones diarias, que volquemos a tareas y a historias lo que vamos a trabajar en ese mes que vamos a acelerar esa parte del proyecto para superar una crisis
y después volvamos al predictivo. Realmente no hablaría yo de una regla o de un ejemplo específico, sino es importante como en Chu Hari. Chu es aprendes, Ha practicas y Ri, que ya es que incluso deshaces. Necesitamos tener el maletín del mago para poder saber qué herramienta utilizar en cada momento de acuerdo a lo que realmente aporte valor. Es mi punto de vista. Gracias, Ricardo. Ivo y luego Luis. Gracias, Diego. Chévere el punto, Ricardo. Estoy de acuerdo. Agregaría un puntico por encima. Yo creo que al principio de cada proyecto, cuando estás construyendo tu proyecto, tu equipo, con el cliente interno, como sea, yo creo que uno tiene que escoger una manera de trabajar base. Y esa manera de trabajar base podría estar inclinado más hacia lo predictivo o podría estar inclinado más hacia lo ágil o adaptivo, como lo queremos llamar. Yo creo que así empezamos a trabajar en la mayoría del tiempo. Y después, estoy de acuerdo contigo, Ricardo, allá viene la cajita del mago, donde voy sacando cualquier herramienta que me sirve, llevar ese proyecto a feliz término y también mantener mi cliente y mi equipo del proyecto contento. Pero sí me parece importante que como base de ese proyecto tengamos definido un modelo de trabajo bien claro. Gracias, Ivo. Luis. Sí, yo agregaría o complementaría bueno, reforzaría más bien algo que dijo Ricardo. Para mí es muy interesante ver cómo utilizamos inclusive ejemplos similares cuando tratamos de explicar esto. Yo siempre lo he dicho, así como lo dice Ricardo, que es sacar el kit del mago, la herramienta, básicamente es, los gerentes de proyectos hoy en día tienen que ampliar la caja de herramientas, predictivo, adaptativo e híbrido, y sacar con mucho criterio la herramienta que en un momento aporte valor o genere un resultado positivo. Pero hay un detalle, el gerente del proyecto se puede sacar la herramienta, pero si los demás no comprenden por qué la sacó o no la saben manejar o no saben interactuar con esa herramienta que se sacó el gerente del proyecto, eso pues genera complicaciones. Entonces, el kit de herramientas, si bien lo tiene que ampliar el gerente del proyecto, la organización y su equipo de trabajo también debe no manejar las herramientas, pero sí entender esas herramientas para que no se vuelva ¿y el que sacó? ¿Él por qué hizo eso? ¿Por qué nos está invitando todos los días a revisar el proyecto? Entonces, conclusión, para aplicar gestión híbrida de proyectos, la idea es sí, vamos a ampliar el kit de herramientas, pero el kit de herramientas que lo maneje muy bien el gerente del proyecto, pero que los demás entiendan qué hay en ese kit para que podamos entre todos sacar adelante el proyecto. Ya no es una acción de el gerente del proyecto la salva todas, no. Los demás también tienen que entender qué estamos haciendo en un momento determinado en el proyecto y por qué. Luis, ahí acabas de conectar con una de las preguntas que nos hacen en el Q&A. Recuerden, las preguntas no van en el chat, van en el Q&A. Marco Quesada dice, sabemos que para usar metodologías ágiles se requiere un nivel de madurez de la organización. Entendería que para manejar una metodología híbrida, este requisito también es necesario. ¿Cuál es su opinión? Creo que conecta con lo que tú acabaste de decir. De hecho, el nivel de madurez es mucho mayor. Sí, un milisegundo, pero yo considero que ese nivel de madurez precisamente, a ver, yo sugiero, cuando usted se vaya a meter en gestión híbrida de proyectos, haga ensayos para ir madurando ese modelo. No se trata de, una vez soy muy maduro, hago proyectos híbridos. No, al revés, hago proyectos híbridos para generar ese nivel de madurez. Y básicamente uno lo que desarrolla es escoger un proyecto, conejillo de indias, y empieza a aplicar esas cosas a ver cómo funcionan, y es básicamente un diseño de experimentos con mucha observación para ir viendo eso cómo funciona en el contexto de la organización. Chévere. Ivo. Sí, a mí me gustaría retomar la pregunta porque no estoy 100% de acuerdo con el punto que se asuma como cierto en la pregunta. Yo no creo que en las organizaciones tienes que ser más maduro para trabajar de manera ágil. No estoy de acuerdo con esa definición así. Yo creo que puede ser completamente inmaduro y aplicar el mindset ágil en un equipo te va a funcionar súper bien. Allá viene el tema, ¿qué tan escalable tiene que ser ese modelo ágil que tú quieres tener en la organización? Si tú piensas que toda una organización o todo un departamento tiene que funcionar ágil,
listo. Allá de pronto tenemos que ser más maduro y más entrenado en el tema. Pero si podemos empezar con el Agile Mindset en el team level, en un solo equipo, yo creo que allá podemos empezar sin tener una gran madurez. Chévere. Ricardo. Ricardo, ahorita levantaste la mano. Creo que Ricardo está teniendo issues de conexión. ¿A mí me escuchan bien? Ya Ya listo. volví, yo creo. Dale, sí, señor, ya te escuchamos. No sé, algo le pasó aquí a la Matrix. Bueno, entonces, apoyando lo que dice Ivo, a ver, he conocido empresas que recién nacen y ya nacen ágil y lo trabajan muy bien y es la única forma en la que tienen de trabajo. Yo creo que el nivel de madurez depende más de los criterios que va desarrollando la misma empresa para ir cambiando e irse adaptando. Pero para nacer como ágil, incluso nacer como híbrido, se puede desde que estamos iniciando el negocio. Depende más de, como nos decía Luz Asdrúbal, esos experimentos hay que hacerlos, hay que arriesgarse a hacer las cosas obteniendo el valor lo más pronto posible, así suene a frase de caja, pero es lo que necesitan las organizaciones. Si nos quitamos un momento de la mente, somos ágiles, somos predictivos, somos híbridos, no, ¿para qué nos ponemos nombre? Así como las relaciones modernas, ¿sí? O sea, no se quieren ni poner nombre, ¿sí? Salimos y ya, ¿sí? Sí, igual en los proyectos, salimos a producción, o sea, entregamos. ¿Cómo Chévere. entregamos? Con unas decisiones iniciales, como bien nos decía Ivo, vamos a orientarnos hacia estos indicadores, por ejemplo, porque si nosotros aplicamos cualquier metodología, al final la única pregunta que importa es cómo va el proyecto y si vamos a obtener valor. Entonces, tomamos esa decisión y avanzamos. Que somos ágiles, somos predictivos o somos híbridos, es un nombre. Gracias, Ricardo. Me gustaría complementar ahí. Yo también hago la analogía, digamos que yo soy a mí me gusta pintar cuadros y a veces no hace mucho sentido decir es que yo solo pinto cuadros con el color azul. No, o sea, depende del cuadro, lo que yo quiera pintar, yo debo estar en capacidad de usar el rojo, el verde, el azul, el amarillo, en fin, para que el cuadro al final quede bonito y se vea bien en la casa. Pero si yo digo, no, es que yo solo lo hago con azul, bueno, pues qué pena, pero así no le sirve, el apartamento es rojo, entonces ahí no combina. Bueno, gracias. Aquí viene otra pregunta de las que tenemos en nuestro derrotero. Dice, a veces sucede que la alta dirección solicita indicadores tradicionales. O sea, presidente, vicepresidente dice, dígame cuánto me va a costar y para cuándo. Pero los equipos de trabajo emplean indicadores ágiles. ¿Les ha sucedido eso? ¿Cómo recomendarían lidiar con esa situación? Ivo, ¿sí? Gracias, Diego. Y sí, puedo confirmar, haces unos dibujos súper chéveres, felicitaciones por eso. Bueno, paréntesis cerrado. El tema de los indicadores es un tema clave. Cada dueño de compañía o cada de la gerencia quiere saber cómo va su compañía y por ende cómo van los proyectos que empujan su compañía adelante. Eso es normal. Listo. Yo creo que lo que nosotros tenemos que aprender es entender cuáles son los KPIs o los indicadores que quiere ver cada nivel. No sé cuántos niveles hay, pero hay un nivel de alta gerencia, hay un nivel de gerencia media, hay un nivel de equipo o proyecto y de pronto podemos ir más abajo. Yo creo que lo que todo el mundo entiende es RAC, Red, Amber, Green, rojo, amarillo, verde. Entonces, lo que yo sugiero es lo que nosotros tenemos que definir indicadores en cada nivel que interesan a nuestros stakeholders en ese nivel y asignarle un nivel rojo, amarillo, verde. ¿Siguen escuchando? Ahí te escuchamos, sí. Ahorita se Listo, puso en qué silencio, pena. pero sigues, sí. Ahí. Listo. Que asociamos ese RAC en cada nivel y en cada nivel entendemos y definimos indicadores que se entiende en ese nivel.
Entonces, en un nivel puede ser cuántos story points he hecho en un sprint. Eso puede ser un indicador muy importante para un equipo, pero para la gerencia media o para la gerencia alta eso no significa nada, hasta lo pueden usar mal. Entonces, muy importante que en el próximo nivel asociemos un indicador que quiere escuchar ese nivel, pero si hablamos que en términos financieros o en términos de rendimiento o en términos de predictibilidad, vamos en verde, amarillo y rojo. Y cada nivel ya entiendo en su indicador específico cómo va el proyecto. Entonces, abstraerse y hacer el KPI de cada nivel. No usar uno de story points para cada nivel. No funciona este approach. Gracias, Ivo. Luis. Yo agregaría una cosa que para mí es como mi propia definición de gestión híbrida de proyectos. Gestión híbrida de proyectos es traer las ventajas del mundo adaptativo o ágil a la organización. En ese sentido, se tienen que crear, como lo decía Ivo, indicadores que sean útiles para los diferentes niveles. Entonces, los equipos ágiles deben entender que finalmente su salario se lo paga la organización y que la organización debe entender ellos qué están haciendo. Y la organización también entender que ellos necesitan una libertad para poderse mover. Pero como le decíamos al principio, lo que sí no se negocia son los objetivos. Entonces, si creemos indicadores que nos permitan establecer el entendimiento de cómo va cada uno, la organización, el equipo, y así todo se va a sincronizar. ¿Listo? Eso es básicamente gestión híbrida de proyectos, traer el mundo, las ventajas del mundo adaptativo a la organización, sin escapar a los controles de la organización y sin hacer microgestión como muchas veces se pretende en el mundo predictivo. Gracias, Luis Ricardo. Bien, muchas gracias. Alineado con Ivo y con Luis, si nosotros tenemos un indicador que creo que era el sentido inicial de la pregunta de cuando tenemos ágil y predictivo al mismo tiempo, si tenemos un único indicador de retorno de la inversión, el retorno es un concepto que tiene que ver con el valor y el valor es un concepto que tiene que ver con la expectativa. Entonces, si mi expectativa es que a esta fase del proyecto tenga un diseño, seguramente estoy hablando de un predictivo, tenga un diseño, y si el diseño ya está, ya tengo algo de retorno. Pero si mi expectativa es que en este momento ya tenga un vehículo para poderme mover, así no sea el vehículo final, o sea, estoy hablando de adaptativo, pues ese es mi retorno a la inversión. Nosotros podríamos llevar a esos términos si tenemos las conversaciones dentro de las organizaciones de cuál es la expectativa y cuál es el valor esperado. Podemos llevar a esos términos cualquiera de los proyectos, ágil o predictivo, de retorno de la inversión. El retorno esperado, el retorno puede ser dinero, el retorno puede ser que ya estás viendo partes del producto final, si es que es predictivo, o el retorno puede ser que ya estás usando una primera versión del producto final, si es que es adaptativo. Podría ser que una buena opción a tener en cuenta es retorno de la inversión y teniendo en cuenta cuál es el parámetro que tiene la organización o los niveles directivos para medir el retorno. Siempre y cuando no sea lo pasado de moda, por no darle un nombre feo, de medir por horas de trabajo o porque estamos haciendo mucho. Porque medir por hacer mucho o porque hemos hecho actividades pero no hemos entregado es una medición que nos puede dar un tranquilizante temporal, pero al final no le está aportando a la organización. Gracias, Ricardo. Súper importante. De ahí digamos que algo que recojo es que los gerentes de proyecto, PMOs y demás, nos convertimos como o sea, tenemos que desarrollar esa habilidad de escucha y entendimiento de lo que se quiere en todos los niveles. Y para poder conectar esos dos mundos, si nosotros como gerentes de proyecto no entendemos qué es valor para este nivel de la organización, qué es valor para este otro, qué es valor para el mismo equipo del proyecto, yo creo que ahí es donde empiezan las dificultades. Entonces, bueno, es como una pequeña reflexión que hago.
vamos a pasar a una pregunta que se relaciona con otra pregunta que estoy recibiendo aquí de Marco Quesada. Marco Quesada dice, en un proyecto híbrido, ¿el PM actúa como Scrum Master en las partes que corresponda o su alcance es más amplio y no solo como un Servant Leader? La pregunta que yo tenía acá es, ¿en un proyecto híbrido existe el rol gerente de proyecto? ¿Qué funciones y responsabilidades tendría ese líder? Tratemos de conectar esas dos preguntas. Los escucho. Ricardo. Gracias. A mí me parece que la etiqueta no beneficia, porque lo que necesitamos es un líder que asegure que el proyecto obtiene el resultado. Si empezamos a etiquetar como Scrum Master a alguien, pues hay ya unas funciones muy definidas de qué es lo que se espera de un Scrum Master. Y definitivamente él no va a ser responsable del valor esperado, del valor que se obtiene, perdón, del valor obtenido. Si etiquetamos como director de proyecto a alguien, entonces vamos a esperar que tome algunas decisiones que podrían incomodar a los equipos ágiles porque no les permite ser autónomos en varios de los aspectos por etiquetarlo como director de proyecto. Si etiquetamos como el líder del proyecto y el líder del proyecto es el que asegura que se obtenga el valor, puede ser que ahí tengamos un punto de encuentro en donde decimos que es un líder de servicio, como lo decía la persona que estaba preguntando, se me olvidó el nombre, por aquí está, bueno, como lo decía la persona que estaba preguntando, un líder de servicio, Marco pero Quesada. además de eso, es alguien que tiene claro cómo van los indicadores y sabe en qué puntos tiene que ir a apoyar al equipo para poder remover esos impedimentos, independientemente de que sea ágil o predictivo. Van a haber impedimentos y se va a requerir también un soporte de un líder. El líder de servicio o el líder del proyecto lo necesitamos en cualquiera de los dos enfoques y etiquetarlo podría generar algunos problemas en cuanto a que el concepto del director de proyecto es tal cosa, el concepto de Scrum Master es tal cosa. Es mejor generar un conjunto de funciones para nuestra organización de qué esperamos de ese líder. Puede ser basado en los temas que están estandarizados en el framework de competencias del PMI o en las funciones de toda la guía de Scrum. Y de ahí tomar qué es lo que necesita, cuál es el líder que necesitamos. Lo que sí necesitamos es que no solamente esa persona sea líder, sino que cada una de las personas que están liderando actividades o historias de usuarios, si es que es de un lado o del otro, se convierta en alguien comprometido con el valor, o sea, que también es líder de su parte para poder aportar. Si tenemos esa colaboración, más allá de los nombres, seguramente vamos a tener una máquina muy bien aceitada, o sea, algo que realmente esté obteniendo valor. Lo que puede ser peligroso es decir, entonces en este proyecto me toca como Scrum Master, un momentico y miro en Wikipedia qué es un Scrum Master y nos autolimitamos. Muchas gracias, Ricardo. Sí, o sea, definitivamente las etiquetas no ayudan, ¿sí? Sirven para conocer que existe, pero no ayudan. Así como ahorita hablábamos de que es que esto es Scrumban, esto es Agile, esas etiquetas a veces en vez de ayudar generan problema. Ivo, ¿sí? Qué pena, muchachos, ir contra la corriente otra vez. A mí me parece muy chévere el tema de las etiquetas. La pregunta es, ¿cuándo? Entonces, ahorita estuvimos hablando un poquito de los equipos maduros, no tan maduros. Yo creo que cuando estás empezando con un equipo nuevo, que todavía no está muy acostumbrado a esa forma de trabajo, ¿y cuál es esa forma de trabajo? Allá, yo creo que esas etiquetas pueden guiar, definir ceremonias como deberían ser, pueden guiar. Entonces, al principio, para ayudar a andar los equipos, etiquetas ayudan. Esas guías, esas reglas ayudan mucho. Pero si los equipos se vuelven más maduros y más maduros y más eficientes y a largo plazo trabajan juntos,
Ahí estoy de acuerdo, esas etiquetas se tienen que ir perdiendo y finalmente ya no me importa cuál es la etiqueta, sino yo estoy trabajando con Ricardo, estoy trabajando con Luis, yo sé cuál es el rol de Luis, yo sé cuál es el rol de Ricardo, cuáles son sus fortalezas y debilidades, y allá ya las etiquetas se deberían perder. Al principio ayudan, eso es lo que yo pienso. Gracias, Ivo. También muy válido desde esa óptica. Todo es cuestión de el tiempo y el lugar. ¿Sí, Luis? Diego, yo quisiera rápidamente tomar una pregunta del Q&A que me parece muy interesante y para mí es la base de todo ya en la práctica. Dice Diana María Cardona, ¿es posible hablar de EDTs híbridas y si lo han hecho, cómo lo han construido? La EDT es la mamá de la planeación en cualquier enfoque. De pronto a los equipos ágiles no les gusta ese nombre. Yo les he propuesto, utilice el mapa de entrega de valor, coloque otro nombre, pero la EDT es ese mapa del proyecto y ahí podemos identificar si hay componentes que se pueden trabajar de manera adaptativa y cuáles serán predictivos. Inclusive uno puede separar, hay toda una rama de la EDT que será predictiva, otra será totalmente adaptativa y ahí uno empieza a ser consciente que el proyecto está demandando hibridar elementos. Entonces, conclusión, la EDT, la mamá de la planeación independiente del enfoque. Ahí se puede identificar qué será predictivo, qué será adaptativo, y ya estás hibridando porque estás combinando las dos cosas. Y lo otro, pregunta Diana, es ¿cómo lo ha construido? Yo personalmente hago mis EDTs, como yo he trabajado básicamente en el mundo, nací en el mundo predictivo, digámoslo así, a nivel profesional, entonces mis EDTs las sigo construyendo común y corriente, pero ahí detecto los elementos que pueden ser predictivos o adaptativos. Entonces, conclusión, la EDT será la misma y es ese mapa que nos ayuda a todos a ver qué será predictivo, qué será adaptativo. Quería pues como tomar esa pregunta, me pareció muy Listo. interesante y muy práctica. Listo, Luis. Muchas gracias. Tenemos muchas otras preguntas. Incluso ni siquiera alcancé a hacer las preguntas que yo tenía preparadas, pero esta es la idea de estos espacios, que sea algo, una conversación y aprendizaje por todos lados. Por temas de tiempo, vamos a movernos a la siguiente sección, pero al final, si nos queda tiempo, podemos escoger otra pregunta y revisarla. Entramos a la sección 4, la penúltima, que es complemento al conversatorio. Acá, de alguna manera, recogemos muchas de las cosas que hemos hablado, por lo menos espero haberlas recogido, que tenemos, al final, pues tenemos la organización, esto que vemos acá. ¿Me pueden confirmar si están viendo la pantalla, por favor? Sí. Sí, listo, perfecto, gracias. Tenemos la organización y tenemos dos niveles, los niveles directivos y los equipos de proyecto, haciéndolo muy radical, ¿sí? Equipos de proyecto, equipos de producto, y tenemos los niveles ejecutivos o directivos. Creo que pues coincidimos en que a estos niveles directivos les interesa, dígame cuánto me va a costar y dígame para cuándo, el enfoque tradicional. Y a los equipos de proyecto de producto, digamos que su mindset últimamente ha sido, no, venga, generemos valor, hagamos algo iterativo, no puedo predecirle cuánto va a costar esto, en fin. Entonces, digamos que tenemos estos dos mundos, pero a la final, como lo decía Luis, lo que no es negociable son los objetivos estratégicos, ¿sí? Sea este enfoque o sea este, tenemos que tener los objetivos estratégicos, los cuales tenemos que cumplir. Estas dos formas de trabajo, la naranja y la azul, generan información. Esa información es como lo que me va a permitir navegar, ¿sí? Tomar decisiones, ojalá información en tiempo real, tomar decisiones para ver si voy a buen puerto, o sea, si voy a cumplir, si la organización va bien para cumplir esos objetivos estratégicos. Entonces, esa información se convierte en el insumo fundamental para poder navegar el barco. Y cuando hablamos de información, hablamos de sistemas de información que dependiendo de los procesos, la cultura, las herramientas, el tamaño de la empresa, en fin, muchos factores, esos sistemas de información pueden ser tan sencillos como unas notas post-it pegadas en la pared o sistemas de información complejos interconectados con el ERP, el CRM, etcétera. Entonces, sobre esto último queremos hablar porque quisiéramos, digamos que poner sobre la mesa, sería muy loco, ¿sí? Pensar en que tenemos una máquina como estas, en donde decimos, bueno,
este proyecto que está iniciando, ¿cómo va a manejar el cronograma? ¿Predictivo o adaptativo? Adaptativo, listo, subo el switch. ¿Voy a manejar presupuesto fijo o adaptativo? Fijo, entonces bajo el switch. ¿Qué indicadores voy a manejar? ¿Valor ganado? No, el valor ganado no me sirve, entonces apago el switch. Entonces ir configurando la identidad del proyecto, como lo dice Luis, hibridando. Entonces queremos mostrarles un caso de ejemplo de un proyecto en el que dijimos, vamos a manejar un cronograma adaptativo, vamos a aplicar gestión de recursos, vamos a hacer un presupuesto adaptativo, valor ganado no, ¿sí? No lo vamos a aplicar, valor ganado no nos agrega valor a este proyecto, pero sí vamos a manejar un nivel de satisfacción o de valor de negocio generado por sprint. Los documentos van a ser externos, están en otro repositorio y no vamos a aplicar Station Gate. Entonces, esta configuración de estos círculos morados es lo que vamos a mirar a continuación como una forma de tangibilizar esto que hemos estado aprendiendo. Entonces, voy aquí a compartir. En este momento deberían estar viendo el navegador web. Debemos estar viendo, esto es un pequeño portafolio híbrido, ¿sí? Podríamos llamarlo así. Aquí vemos que tiene 4 proyectos, un proyecto de desarrollar un termómetro digital que se maneja con Station Gate. Tenemos un proyecto de una app corporativa que este es el que quiero mostrarles ahorita en detalle. Este es el proyecto híbrido que tiene todas esas configuraciones que les mostré hace un momento. Tenemos otro proyecto de compras y aquí otro par de proyectos más. ¿Listo? Antes de mirar el de la app corporativa, quiero que miremos el de termómetro digital porque es un enfoque completamente diferente y nos va a servir para comparar. Entonces, este proyecto del termómetro digital, vamos a mirar acá, que es un proyecto que pretende lanzar al mercado un nuevo producto, el termómetro digital. Sí, por el nombre uno lo podía suponer. Se espera que este proyecto tenga un time to market máximo de 5 meses. En 5 meses debería estar ese termómetro digital lanzado en el mercado y debería generar ingresos por más de $300,000. Se gestionará utilizando el proceso Station Gate de innovación de la compañía. ¿Sí? Aquí entonces entra otro marco de trabajo en el juego, Station Gate. ¿Sí? Bueno, aquí vemos que este proyecto tiene unos indicadores predictivos. Miren que tiene un porcentaje de avance planeado y uno real. Esto nos da un índice. Y aquí vemos pues otros indicadores que nos resumen cómo va el proyecto. Así como tiene un indicador predictivo, su cronograma también es predictivo. Miren que tenemos un cronograma que tiene una línea base, ¿sí? Perdón, este de aquí arriba, una línea base. Vemos que debería terminar en agosto 29 y la proyección del cronograma actualmente es para agosto 29, entonces pues por ahora estamos bien. Pero aquí lo que hay que resaltar es que en este caso el cronograma tiene una línea base y estamos haciéndole seguimiento de la manera tradicional. Lo mismo con el costo, ¿sí? Aquí está el presupuesto. Recuerden, este no es el proyecto híbrido que les queremos mostrar, esto es simplemente una comparación de cómo tradicionalmente se podría manejar. Aquí tenemos el presupuesto, la línea base del presupuesto, $50,000, hemos ejecutado 13,000, etcétera. Vimos que esto hace referencia al Station Gate, ¿cierto? Vamos a mirar cómo está ese Station Gate acá. Esto, recuerden, el ejercicio que estamos haciendo acá es entender cómo está conformado este proyecto, ¿sí? Cómo desde los niveles ejecutivos podrían entender cómo está este proyecto conformado y cómo opera, ¿sí? Vemos acá arriba que el primer stage, perdón, el primer stage ya está terminado. El primer gate también, o sea, todo el registro de la idea se terminó. Y actualmente estamos trabajando en el assessment inicial, que es el segundo stage. Listo, y esos stage y gates, ¿qué fechas deberían tener? Podemos verlos acá. Recordemos el cronograma para este proyecto. Es un cronograma tradicional. Entonces aquí vemos pues el diagrama de Gantt. Efectivamente vemos que estamos en la etapa o en el stage 2. El primer stage ya terminó. Estamos en el segundo. Ya vamos un poco más de la mitad. Y deberíamos terminarlo el 31 de mayo. Ya casi. Listo. Bueno, esto como para mostrar una perspectiva clásica de un proyecto tradicional. Obviamente sin entrar en mucho detalle, vamos a devolvernos y vamos a mirar ahora sí el proyecto híbrido que es la APP corporativa.
Entonces, recordemos, este proyecto híbrido va a tener un cronograma adaptativo, presupuesto adaptativo, va a hacer gestión de recursos, no va a tener Station Gate, entre otros. Entonces, vamos a entrar acá, APP corporativa. Miren que ya el tablero con el que estamos entendiendo el proyecto cambia completamente, ¿cierto? Ya no vemos porcentaje planeado por ningún lado, pero vamos poco a poco. Entonces, este es el proyecto de la APP corporativa. El propósito de este proyecto es diseñar, construir y poner en operación la APP corporativa de la compañía. El alcance de lo que hace esta app se trabajará de manera iterativa e incremental. Claramente, pues no es un alcance que desde ya está definido. Funcionalidad 1, debe permitirme agendar reuniones. 2, debe permitirme ver las noticias. No, no sabemos qué va a hacer esa app. Sabemos o creemos que la necesitamos y vamos a ir desarrollando ese alcance de manera iterativa e incremental. Se manejará una ventana de tiempo de 8 meses para ejecutar todos los trabajos necesarios. Al finalizar este periodo se podría volver a disponer de más tiempo dependiendo de los resultados obtenidos. Claramente es incremental. ¿Listo? Bueno, ese es como un resumen de en qué consiste el proyecto. Aquí arriba, pues, digamos que siendo coherentes con esa descripción que vimos, estamos viendo que se maneja por sprints. Aquí está el sprint 1, sprint 2, 3, 4. Estamos en este momento ejecutando el sprint 2 y todo esto hace parte del release alfa. Después viene un release beta y ahí se nos acabaron los 8 meses para generar valor y ahí de pronto nos darán más tiempo, más recursos o de pronto ahí muere la app. ¿Sí? Listo, eso es como un resumen ejecutivo. Aquí vemos algo curioso. Miren, el sprint 1 ya pasó, está en el pasado, pero quedó al 50. Esto está raro, ahorita lo vamos a entrar a revisar. Sigamos entendiendo este proyecto. Acá vemos un detalle de los sprints, ¿sí? Entonces vemos que está el release con sus 4 sprints. Aquí está el release alfa en la parte superior. Aquí están los 4 sprints y vemos que el primero efectivamente quedó al 50%. Raro, pero ahorita lo miramos. Y aquí vemos el indicador de la satisfacción o del valor de negocio que generó este sprint. En este caso fue media. La organización puede tener una escala baja, medio, alto, en fin, como se quiera. Pero miren que aquí ya estamos gestionando uno de los requisitos que vimos acá, que vamos a manejar un nivel de satisfacción por sprint o también conocido como el valor de negocio. ¿Sí? Vemos también que en uno de los ítems decía que era un presupuesto adaptativo. Lo podemos ver acá. Miren, cada sprint tiene un presupuesto. Por ejemplo, el primer sprint tiene $10,000. Aquí está. De los cuales se ejecutó 8,500. El segundo sprint tiene $11,500, de los cuales se ha ejecutado 3,500. De ahí en adelante no sabemos qué va a pasar, ¿sí? No tienen presupuesto. Entonces, se va asignando un presupuesto. En este caso, podríamos intuir que por cada sprint. Y obviamente, dependiendo de este nivel de satisfacción, que es el indicador que estamos tomando por cada sprint, según lo que quisimos configurar. Vamos a mirar aquí rápidamente otros elementos. Por ejemplo, gestión de recursos, sí. Vamos a mirar en cuanto a gestión de recursos cómo se ve. ¿Sí? Entonces voy a moverme hasta acá. Recuerden, estos son ejemplos. Esto es como si estuviéramos en esa vista ejecutiva para tratar de entender el proyecto y mirar si esta información que estamos viendo nos genera valor. En este caso, aquí está la gestión de los recursos o los mal llamados recursos para algunos, porque estamos hablando de personas, pero vamos a simplificarlo hablando por ahora recursos o talento humano. En este caso, aquí en la parte inferior vemos el primer sprint, que es la semana 1, la semana 2, semana 3 y semana 4. Y acá podremos ver que lo que se tomó, lo que este proyecto que tenía mucha pinta de Scrum, del mundo ágil, está tomando elementos también, podríamos decir, del mundo tradicional y es gestión de recursos. ¿Sí? A algún interesado de pronto le quiere saber qué tanto se está dedicando las personas que trabajan en este proyecto. ¿Listo? Recuerden que no es decir eso está mal o eso está bien, no. A algún interesado esa información le genera valor. Entonces necesitamos verla. ¿Sí?
En ese caso, entonces tenemos los 4 sprints. Vemos en este caso que Diego Flores está asignado al 25%, Camilo Botero al 50% y Ana Lucía al 25%. Vemos que para el segundo sprint, que son estas 4 semanas, Diego Flores va a estar al 75%, y Camilo Botero al 15% y así sucesivamente. Incluso desde ya estamos viendo que Ana Lucía Blanco prácticamente para el tercer sprint, que aún no ha empezado, vamos a estarla necesitando probablemente el 80% de su tiempo. ¿Listo? Entonces tenemos ahí la planeación, lo real, miremos cómo es lo real, ¿sí? Y esto acá pues vamos a tocar un tema sensible para algunas organizaciones y es, en este caso, para esta organización ficticia, queremos hacer una planeación de la asignación, pero también queremos medir si realmente se cumplió esa asignación, ¿sí? Entonces algunas personas de este proyecto, en este caso Diego Flores, van a reportar horas, ¿sí? En este caso podemos ver que Diego Flores estaba asignado al 25%, le dedicó el 30% en la primera semana y luego bajó considerablemente, ¿sí? Posiblemente esa sea la razón de que no se cumplió algo y por eso el sprint 1 quedó al 50%. Vamos a mirarlo. Entonces vamos a entrar al sprint 1 para mirar ese 50%. Vamos a entrar acá. Acá ya entramos al sprint y ese 50% podríamos intuir que nace del tablero Kanban. Efectivamente, aquí tenemos entonces nuestro tablero Kanban de ese sprint y tenemos que se terminó 2 actividades, están aquí en Done, y 2 quedaron pendientes. ¿Cuáles? La historia de usuario 01 y la historia de usuario 02. ¿Listo? En este caso, para tratar de entender qué fue lo que sucedió, vemos que el gerente de proyecto dice que quedó pendiente montar la funcionalidad en producción, pues recordemos que al final del sprint acordamos utilizar otro ambiente, un cambio de reglas. Y bueno, ahí pues podemos entender qué fue lo que sucedió acá. ¿Listo? Hay muchas otras cosas que podemos explorar acá. Por temas de tiempo vamos a parar ahí. Digamos que lo que queríamos mostrarles era esta configuración, cómo se materializaría en un sistema de información que, recordemos, puede ser tan sencillo como unas notas post-it o un sistema muy elaborado. Ya estamos cerrando la sesión. Nos quedan 4 minutos. Les agradecemos muchísimo diligenciar esta encuesta. Yo les voy a pasar el enlace en estos momentos por el chat. Esa encuesta nos permite evaluar estos espacios y aplicar oportunidades de mejora, a ver ustedes qué les pareció, qué les gustó, qué no les gustó, en fin. Les acabo de enviar el enlace al chat. Por favor, entren. Quien pueda diligenciarlo, les agradezco muchísimo. Y voy a moverme a la última sección, que es revisión de preguntas del público y cierre. Yo creo que alcanzamos a tomar una pregunta más del público. Voy aquí a abrir el Q&A y voy a elegir una. Esta está interesante, la hace Alejandro Gómez. Y aquí Ivo, Luis y Ricardo, atención, dice, ¿cómo evitar que lo híbrido se convierta en desorden y falta de norte? ¿Qué opinan ustedes? Dale, Ivo, dale. Exactamente lo mismo que tienes que hacer en un modelo predictivo y exactamente lo que tienes que hacer en un modelo ágil. No hay diferencia. Ok. Sí. A ver, gestión híbrida de proyectos es saber combinar, no es revolver. Es saber de ese kit de herramientas que todos sabemos que tiene ese kit y cómo se usa, sacar las que realmente me van a ayudar en mi proyecto. Entonces, hibridar es una decisión consciente de las herramientas que voy a utilizar. Eso es gestión híbrida y precisamente esa gestión consciente es la que evita que no se vuelva una mezcolanza, una mezcla de cosas raras que termina en una cosa que nadie entiende ni nadie puede evaluar qué fue lo que falló o qué fue lo que salió bien. Entonces, gestión híbrida de proyectos es saber combinar los modelos predictivos y adaptativos. Esa es la verdadera gestión híbrida. Muy interesante conclusión. En este momento no estoy viendo las cámaras de los panelistas, pero creería que podemos ir cerrando la sesión en este momento.
creo que con esa frase Diego. que acaba de decir Luis, se resume gran parte de lo que vimos hoy. No es mezclar, sino saber combinar, ¿sí? Y conocer lo mejor de, de los dos mundos o de los N mundos que hayan, porque ahorita vimos, por ejemplo, Station Gate, y como gerentes de proyecto y como organización, saberlo aplicar. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias a Ivo, a Luis y Ricardo. Muy valiosos sus aportes. Pocos espacios como estos se pueden lograr y de verdad que ustedes nos hayan podido dedicar el tiempo para compartir su conocimiento. Magnífico. Aquí pues queda una información de contacto. Esta grabación también va a estar disponible. Muchas gracias a todos a los participantes por sus preguntas y bueno, nos veremos en otra ocasión. Que tengan feliz tarde. Gracias a todos. Listo. Gracias. Muchas gracias, feliz día. Gracias. Feliz día.